Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, volvamos directamente a donde nos quedamos en nuestro último programa, y eso será de nuevo en el capítulo 9 de Romanos. Creo que para cuando terminemos esta tarde, espero terminar el capítulo 9, pero de todos modos, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, supongo que de vez en cuando tengo que hacerles saber a nuestra audiencia eso. Grabamos 4 de estos programas uno tras otro, y eso verás a las mismas personas en el mismo asiento. Y ¿podría ser honesto contigo? Por eso me verás usando la misma camisa durante todo un mes. Y me gusta que la gente sepa que después de todo, esto es solo una tarde de grabación. Y simplemente amamos a estas personas que vienen de todo el este de Oklahoma y un par de Arkansas. Y hoy, incluso tenemos a un joven que viene de mi ciudad natal en Iowa. Así que, como he dicho antes, y lo diré de nuevo, no estamos asociados con ningún grupo en particular. Somos totalmente independientes. Somos muy pequeños. Solo somos mi esposa y yo, y la gente se sorprende tanto cuando contesto el teléfono, ya sabes, es simplemente irreal. Y entonces, bueno, ¿por qué en el mundo no debería hacerlo? Porque después de todo, somos solo Iris y yo, en su mayoría. Mi pequeña nuera está empezando a ayudar un poco, pero de todos modos, todo lo que estamos aquí es para enseñar la palabra, como siento que el Señor me lo ha revelado, y no espero que todos estén de acuerdo. No tienes que hacerlo, pero, como dije en nuestro último programa, espero que eso te motive a buscar las Escrituras y ver si estoy equivocado o no. Está bien. Vamos directamente a Romanos capítulo 9. Terminamos en el versículo 12, así que leamos eso de nuevo y pasemos al versículo 13. Ahora se le dijo a ella, es decir, a Rebeca, allá en el versículo 10 y 11, se le dijo a ella, el mayor, que era Esaú, servirá o estará bajo. El menor, que es Jacob. Ahora Dios dijo eso antes de que los chicos nacieran. Y luego el versículo 13, vaya, esto sorprende a la gente. Lo sé, como está escrito, a Jacob le he amado, pero a Esaú le he aborrecido. Ahora, número 1, siempre tengo que calificar la definición de la palabra aborrecido. No es odio como pensamos en odiar a alguien lo suficiente como para hacerle daño. Es un término comparativo. Ahora, cuando incluso Jesús usó el término, si no odias a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. Ahora, Él nunca esperó que ningún ser humano odiara a sus padres. Pero era un término comparativo que a menos que podamos tener un amor por el Señor Jesús, que en comparación nuestro amor por la familia sea casi como un odio. Ahora, es lo mismo aquí con Esaú. No es que Dios simplemente tuviera un odio intrínseco hacia él, sino que su amor por Jacob era más allá de la comprensión, que era como si Esaú fuera aborrecido. Ahora, estás hablando de lo mismo. Hace algún tiempo estaba leyendo algo de Spurgeon, ese gran predicador inglés en Londres, en los años 1800. Y una dama después del servicio se acercó a él y le dice, Señor Spurgeon, no puedo entender cómo Dios podría odiar a Esaú. Y él dice, señora, ese no es mi problema. Mi problema es cómo en el mundo amó a Jacob. ¿No? ¿Es eso? No. ¿Es así? No es un problema entender que él odiaba a Esaú, porque Esaú estaba totalmente desprovisto de fe, no pensó nada de lo que Dios dijo, pero ¿cómo pudo amar a Jacob? Ahora, no vamos a detenernos con Jacob. ¿Cómo podría amarme? Sabes, tengo que recordar cuando era un niño flaco y esa querida esposa del predicador que estoy seguro que lloró lágrimas amargas por mí, pero ella nunca se rindió hasta que finalmente, un día, esa querida dama me llevó al Señor y un día, todo lo que he podido cosechar, hacer parte de ella porque ella fue fiel, y así es con
nosotros. ¿Por qué Dios te amó? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? Debería hacerlo. No más que por qué amó a Jacob. Está bien, ahora vamos a ver dónde Pablo retoma esto. Era una declaración del Antiguo Testamento, por supuesto, en Malaquías. Volviendo a Malaquías, capítulo 1. Ahora, Malaquías, por supuesto, sabes que fue el último libro del Antiguo Testamento. Y así, en Malaquías, capítulo 1. Podemos empezar. Versículo 1. Malaquías 1, versículo 1. La carga de la palabra del Señor para Israel, por Malaquías. He amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, amé a Jacob. Y luego el versículo 3. Y aborrecí a Esaú. Y dejé sus montañas y su herencia en ruinas para los dragones del desierto. Ahora de nuevo tienes que retroceder a la historia antigua. Y descendientes de Esaú, por supuesto, eran los edomitas. Y los edomitas eran habitantes de las montañas. Y por supuesto, siempre que tienes gente viviendo en las montañas, eso significa que van a estar en muy buena forma física. Porque cuando subes esas montañas todos los días, por cualquier motivo, estás fortaleciendo tu resistencia física. Y así, los edomitas se habían convertido en un pueblo físicamente fuerte y habían construido sus casas y sus viñedos y demás en esos acantilados de roca, y como consecuencia, con su resistencia física, se volvieron orgullosos y arrogantes y dijeron, nadie puede destruirnos. ¿Pero qué dijo Dios? Sigue leyendo estos versículos y verás lo que Dios dijo. Él dice, te destruiré. Él dice, no voy a dejar que prosperes. Porque saliendo de Esaú eran antidios. ¿No tenían tiempo para Dios? Y luego baja y dice en el versículo 4, mientras que Edom dice, estamos empobrecidos, pero volveremos. En otras palabras, Dios ya había derribado sus casas y todo una vez, pero ellos dicen, volveremos y construiremos los lugares desolados. Ellos edificarán, dice el Señor, pero yo los derribaré. Y los llamarán el límite de la maldad, y el pueblo contra el cual el Señor tiene indignación para siempre. Y luego dice, y vuestros ojos verán y diréis, el Señor será magnificado desde el límite de Israel. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que incluso estos edomitas, con todo su orgullo y su resistencia física y demás, no eran nada ante un Dios soberano, solo un pequeño y débil Israel. Dios podría hacer de ellos lo que quisiera, ¿ves? Está bien, ahora si vuelves a Romanos, aquí es donde Pablo cita, cuando dice, pero no dijo Dios, a Jacob le he amado y a Esaú he aborrecido. Ahora, recuerda lo que dije en el último programa. Vamos a entrar en estos versículos que son realmente difíciles. Preferiría saltarme el resto del capítulo 9 e ir al 10. Sería mucho más fácil, pero no podemos hacer eso. Tenemos que tomarlo como venga. Y para nosotros como creyentes ahora, esto no es un problema, porque como ya he dicho, puedes mirar hacia atrás en tu experiencia pasada y puedes ver que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Para una persona perdida que me escucha, todavía estás al otro lado de la puerta. Todavía estás mirando a cualquiera que quiera venir. Estaba leyendo, creo que era William R. Newell hace un tiempo, y se encontró con un caballero en Michigan durante su ministerio, y ese caballero hizo la declaración, prudente e insensata. Bueno, si estoy entre los elegidos no tengo que preocuparme, y si no lo estoy, no hay nada que tú o nadie más pueda hacer. Igual iré al infierno. Y él dijo, Señor, despierta. No tienes que preocuparte por ser elegido. Lo que tienes que preocuparte es, ¿qué vas a hacer con el evangelio? ¿Vas a creerlo y entonces ser uno de los elegidos? ¿O vas a rechazarlo e irte a tu perdición? Y ahí es exactamente donde tengo que dejarlo. Pero ahora, verás, vamos a ver en estos versículos, desde el versículo 14, casi al final del capítulo, la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que quiera, pero siendo el Dios justo y santo que es, nunca hará nada que sea injusto. Ahora, eso es lo que tenemos que tener siempre presente, que Dios nunca será injusto. Él nunca
¿Tratará a alguien de manera injusta? Está bien, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Oh, ¿cuál es la respuesta? Lejos de eso, o elimina ese pensamiento. Porque él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Así que no depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios, que muestra misericordia. Está bien, ahora volvamos otra vez hasta la historia de Israel. Aquí Dios ha levantado al libertador, Moisés, para bajar a Egipto y confrontar a Faraón, lo cual estaremos viendo aquí en un momento. Pero al final él saca a Israel, Egipto, los lleva alrededor del monte Sinaí, ya les está dando el maná y va a proveer todas sus necesidades físicas. Y se está preparando para darles los 10 mandamientos y estableció todo el sistema de la ley. Pero mientras Moisés está en la montaña, ¿qué sucede en la base? Oh, Moisés había estado ausente unas semanas ya y va a estar fuera un total de un mes, 30 días. Pero mientras Moisés está en la montaña, los hijos de Israel le pidieron a Aarón, haznos un Dios. Desde que salimos de Egipto no hemos tenido dioses y no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Él ha desaparecido allá en la montaña, en algún lugar. ¿Y sabes qué pasó? Aarón dijo que echó un poco de oro al fuego y luego salió este becerro, ¿sabes? Es increíble lo que pueden pensar los hombres adultos, pero sin embargo, aquí comenzaron a adorar a ese becerro de oro. Y cuando Moisés y Josué bajaron de la montaña, Josué dice, Moisés, escucho música, escucho, quizás. Y Moisés pronto se dio cuenta, y él dice, más que eso, Josué, están bailando. Bueno, ahora ya conoces la historia. No solo estaban bailando, estaban en un baile lascivo y obsceno, estaban desnudos en esa adoración pagana alrededor de ese becerro de oro. Ahora bien, ¿qué tenía Dios en su justicia? Todo el derecho de hacer con Israel. ¿Ves? Él tenía todo el derecho en su justicia de, literalmente, borrarlos del mapa. ¿Estaba listo? Sí. Estaba muy enojado, dice la palabra, en su ira. Y le dice en pocas palabras a Moisés, voy a destruirlos a todos. Y en pocas palabras le dice a Moisés, empezaré de nuevo contigo. ¿Pero qué hace Moisés? Oh, él se postra cara a tierra ante Dios. Y de nuevo creo que durante casi 30 días, él suplica a Jehová Dios, perdona a esta gente. No dejes que los egipcios puedan arrastrarse. Bueno, mira, lo que les pasó a esas personas que se alejaron de ellos. Su Dios los destruyó en el desierto. Moisés, no dejes que puedan decir eso. Y así él suplicó. Suplicó, está bien. Ahora bien, ¿sobre qué base Dios perdonó a Israel? Una palabra, misericordia. Misericordia. Esa era la única cosa en la que Dios podía apoyarse. Creo que fue John Darby quien usó el término. Tengo que darle crédito al hombre porque estoy seguro de que por eso lo leí. Aquí, por toda su santidad y justicia, tenía todo el derecho de destruir a la nación, pero se retiró, dice Darby, se retiró a su soberanía, y en su soberanía derramó misericordia. ¿No es fabuloso? Y a lo largo de la historia de Israel, cuando fallaban a Dios en sus promesas y caían en idolatría y se metían en esto, ¿dónde tendría que retirarse Dios cada vez? De vuelta a su soberanía, y en su soberanía derramaba misericordia. Misericordia. Está bien, ahora vamos a llegar hasta la cruz del Calvario. Aquí, Israel ha demandado su muerte. Roma está clavando los clavos en su mano. ¿Qué podría haber hecho Dios? Podría haber limpiado a la raza humana, a la tierra, de toda la raza humana, pero de nuevo, ¿qué hizo? Se retiró. Su
soberanía. Y como el Dios soberano del universo que podía hacer lo que quisiera, y mientras Cristo colgaba esa cruz ahora, sentado en ese suelo palestino, que derramó Dios misericordia. Misericordia no solo para Israel, sino para toda la raza humana, solo porque Él es soberano. Ahora, en cualquier otra circunstancia, habría tenido que destruir a la raza humana, habría tenido que destruir a Israel, habría tenido que destruirte a ti y a mí. Y de nuevo, incluso hoy, ¿por qué Dios sigue ofreciendo salvación a la raza humana? ¿Por qué cuando escuchas las noticias por la noche, cuando lees tu periódico, cuando ves lo que está pasando en todos los niveles de nuestra sociedad, qué impide a Dios simplemente hacer lo que iba a hacer con Israel? Su gracia soberana, ¿ves? Y ahí es donde estamos. Él es soberano en gracia. Él derramó su misericordia allí en la cruz del Calvario. Recuerda, mencioné uno de los programas hace un tiempo. Tuve un caballero de Tennessee, nunca lo olvidaré, que llamó un domingo por la tarde y dijo, ¿es la oración del pecador apropiada hoy en día? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, pero la entendí lo suficientemente rápido como para decir, no, eso no es apropiado. ¿Y cuál es la oración del pecador? Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Eso no es apropiado hoy, porque Dios ya ha derramado su misericordia. Él hizo eso en la cruz. Y para nosotros derramar su misericordia es un doble vistazo. Y está diciendo, bueno, Dios, más te vale hacerlo de nuevo. No, no tiene que hacerlo de nuevo. Él ya ha derramado toda la misericordia de un Dios soberano. ¿Y ahora qué hacemos? Apropiamos esa misericordia por fe y decimos, sí, Señor, sé que tu misericordia fue derramada. Ahora lo creo. Yo la apropio. Es mío. ¿Ves? Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Si no entendemos lo que Dios ya ha logrado en la cruz en nuestro nombre. Está bien, pero ahora volvamos a Romanos capítulo 9. Y esto es a lo que se refiere, que cuando Moisés estaba postrado en el suelo después del episodio del becerro de oro, no vamos a tomar tiempo para volver a verlo. Ahí es cuando Dios le dijo a Moisés, tendré compasión de quien yo quiera tener compasión, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, porque como soy soberano, yo soy la autoridad final. ¿Está bien? Ahora, versículo 16. Así que no depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios que muestra misericordia. Regresa conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Y todo esto va en contra del pensamiento humano. Pero tenemos que repasar lo que dice el libro, no lo que piensa la mente humana. El Evangelio de Juan, capítulo 1, hasta el versículo 13, hablando de aquellos que se habían convertido en creyentes y dice que nacieron. Es decir, en la familia de Dios, los nacidos. La palabra griega es teknon, los nacidos que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Pero ¿cómo nacieron de Dios? ¿Ves? Ahora, mientras Jesús estaba tratando aquí en el Evangelio de Juan, todavía está con la nación de Israel en su ministerio terrenal. ¿No es así? ¿Cuál fue la gran posición a Jesús de Nazaret durante su ministerio en la tierra? Pasa conmigo al capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Bueno, te diré cuál era el problema. ¿De qué estaban orgullosos estos judíos en la época de Jesús, especialmente los fariseos, con quienes más trató? Su linaje. Estaban orgullosos de su genealogía. ¿No eran hijos de Esaú? ¿No eran los hijos de Ismael?
Oye, ellos eran los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y lo ves una y otra vez. Y así cuando Jesús vino y los confrontó con su pecado, ¿por qué no podían ver su pecado? Estaban confiando en su genealogía. Oye, somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿No tenemos un problema de pecado? Oh, no. Mira lo que dice Jesús ahora en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bueno, empecemos con el versículo 36. Si el Hijo, por lo tanto, te hace libre, serás verdaderamente libre. Sé, dijo Jesús, que ustedes son la descendencia de Abraham. Ahora mira, ¿no te dice eso lo que acabo de decir? ¿Qué estaban reclamando? Oye, no tenemos ningún problema. Nosotros somos de Abraham. Está bien, dice, lo sé, pero ustedes buscan matarme porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. Es una acusación bastante fuerte, ¿no? Como los hijos de Abraham, que pensaban que eran justos, deberían haber podido abrazar a Jesús y darse cuenta de quién era Él. ¿Por qué no podían? Porque estaban ciegos. Está bien, sigue leyendo. Versículo 38. Jesús está hablando y dice, hablo de lo que he visto con mi Padre, y ustedes hacen lo que han visto con su Padre. Vaya, ¿qué está haciendo? Les está dando una bofetada en la cara al decirles que no son del mismo Padre que Él. Pero, ellos lo toman y se lo devuelven con una respuesta horrible. Y ellos respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, serían personas de fe. Pero ahora ustedes buscan matarme. Un hombre que les ha dicho la verdad que he oído de Dios, esto no lo hizo Abraham. En otras palabras, cuando Dios habló con Abraham, Abraham no respondió con autojusticia y dijo, oye, lárgate, ¿te vamos a matar? No. Abraham, el hombre de fe, reconoció quién era Dios cuando Él entró en su vida. Versículo 42. Ahora, versículo 41, Jesús dijo, ustedes hacen las obras de su Padre. Ojo, ahora mira esto. Y ellos respondieron, no, hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, incluso Dios. ¿Te das cuenta de lo que le están lanzando? Mira, ellos no creían en su nacimiento virginal. ¿Cuál era la historia que circulaba por Nazaret? Que María y José, incluso si él era el padre, habían concebido fuera del matrimonio. Y me imagino que la historia ya estaba circulando de que José ni siquiera era el padre. Y así están lanzando toda esta idea de que Jesús de Nazaret fue el resultado de una fornicación, un acto inmoral. Te diré una cosa, no tienes idea de lo bajos que eran estas personas. Verso 42, entonces Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso o lo que estoy diciendo? Y Él responde a su propia pregunta, porque no pueden oír mi palabra. Nunca le registró. Ahora, verso 44. Ahora de nuevo esto se está volviendo un lenguaje fuerte y Jesús lo está diciendo. Ustedes, les dice a estos fariseos, son hijos de su padre, el diablo. Y los deseos, las pasiones de ese padre, el diablo, ustedes los harán. Tu padre fue un asesino desde el principio. Tu padre, lo digo solo para enfatizar, no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla una mentira, habla de lo que le pertenece porque él es un mentiroso, el padre de ella. Y les digo la verdad y no me creen. ¿Cuál de ustedes me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Ustedes, por lo tanto, no las oyen porque no son de Dios. Y luego mira el siguiente verso. ¿Crees que Jesús sabía de lo que estaba hablando? Chico, mejor que lo creas.
Entonces los judíos le respondieron y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Increíble, ¿no? Y Jesús respondió: no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero lo que quiero que veas es, ¿en qué se estaban basando estos judíos? Su genealogía eran los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero a pesar de que tenían su único oportunidad, tenían las escrituras, tenían la palabra de Dios, tenían sacerdocio, pero ¿qué eran ellos? Envueltos en incredulidad y no podían comprender. Está bien, ahora entonces volvamos a Romanos. Versículo 16 otra vez, así que no es de aquel que quiere. En otras palabras, una persona no puede simplemente decir: oh, bueno, como soy de una genealogía particular, como soy de una nacionalidad particular, como soy de una raza particular, voy a ser un hijo de Dios. Oh, no funciona así. No haces eso. Y de eso es de lo que hablaba Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Está bien, entonces la otra palabra que se usa aquí es el que corre. Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito de correr normalmente? Bueno, para ir de un lugar a otro. Y así todo el concepto aquí es que no depende de un hombre tomar una decisión. Bueno, voy a hacer esto por Dios y voy a ir de aquí para allá por Dios. Esto es lo que voy a hacer. No, no funciona así. Es absolutamente contrario a los trabajos de un Dios soberano. Está bien, ahora. Entonces bajemos al versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, ahora llegamos a Faraón de Egipto. La Escritura dice a Faraón: incluso para este mismo propósito te he levantado, para que muestre mi poder en ti y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Ahora, ¿a qué se aplica ese versículo? Bueno, verás, después de las plagas que habían golpeado a Egipto, a pesar de que era el mundo antiguo y no tenían una comunicación tan rápida como la nuestra, llegó la noticia al mundo conocido de entonces. ¿Qué había pasado en Egipto? Absolutamente. Incluso los cananeos allá en lo que hoy es Palestina, para cuando los judíos llegaron allí sabían lo que había pasado en Egipto y sabían que el Dios de los israelitas había destruido Egipto. Los cananeos paganos de allá, años después, todavía hablaban de cómo el Dios de Israel trató con Faraón, cómo el Dios de Israel arrasó Egipto. Y cuando vuelves a leer la historia antigua, Egipto estaba hecho un desastre. Otros simplemente entraron y lo tomaron de verdad. Pero aún así, Dios hizo todo esto con Faraón para llevar a cabo su soberanía. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de México, CDMX. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma.